Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y Manuel Somoza, su servidor, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. La semana que está terminando fue una semana con poca información económica relevante. Y de acuerdo a ello, pues los mercados tuvieron, yo diría que un comportamiento favorable, con excepción de los asiáticos, que sí tuvieron algunas pérdidas. Sin embargo, lo que es Occidente estuvo básicamente en números negros. El Nikkei bajó 0.56, sin embargo, es el índice que más ha subido en la moneda local, lleva en el año el 1534. El Shanghai de China perdió 1.3% y en el año pues no ha dejado un buen rendimiento, apenas si trae el 1.88. Luego tenemos el Eurostock, que tuvo también una buena semana, con un 1.07% positivo y se eleva el rendimiento anual hasta el 7.8. El Dow Jones, 1.35, para traer un acumulado en el año de 3.92. El Standard & Poor's, muy bien, 0.61 en la semana, con un incremento de 14.61%. Igual que el Nasdaq subió 0.33 para cerrar con 18.08 en lo que va del año. Cabe destacar que tanto el Standard & Poor's como el Nasdaq tocaron máximos históricos a lo largo de la semana. El índice de precios de la bolsa subió un poco, 1.55, pero sigue trayendo una pérdida acumulada en el año del 7.58. El peso se revaluó del 18.46 al 18.21. Vamos a platicar los porqués de esta situación. El euro contra el dólar se mantuvo en 1.07 con relación a la semana anterior, y el petróleo subió de $78 el barril hasta 81, lo cual es un incremento del 3.75%. Empezaría por Europa, mi querido Jorge. ¿Cómo viste Europa en la semana? ¿Qué datos hay? Sobre todo después de las elecciones del Parlamento Europeo, donde la extrema derecha avanzó en forma importante. Evidentemente sigue siendo minoría, pero sí preocupó el avance que tuvo y sobre todo en algunos países, como lo va a comentar Jorge. Adelante, Jorge, por favor. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, lo que más lo ocupa al mercado son las votaciones que se dieron este fin de semana en Francia y van a seguir en segunda vuelta a inicio de julio. Y lo que más le preocupa al mercado son sus ideas que ha dado en temas migratorios, pero también en no disciplina fiscal y salirse un poco de esta exigencia que le da la Comunidad Europea y zona euro. Sin embargo, eso fue lo que pasó la semana anterior, pero en esta semana lo que observamos fue una prudencia por parte del partido Le Pen, en el sentido de decir que va a acompañar al gobierno que está actual de Macron para acompañarlo, para cerrar bien su periodo. No va a generar presión hasta no ver las votaciones, y eso porque no quiere interferir tanto en ganar ahorita en el Parlamento. Su idea principal es ganar la presidencia el próximo año. Y entonces, bueno, lo que creemos es que el mercado bajó un poquito de tono en esta preocupación, y por eso vimos el reflejo positivo en los activos financieros en Europa. Muy bien. Oye, en Estados Unidos también hubo información interesante. A mí me da la impresión de que la información que recibimos como que es un indicativo, no todavía muy confiable, de que esa economía se empiece a enfriar un poquito. ¿Cuál es tu opinión? El problema que tenemos con Estados Unidos es que nos da constantemente señales mixtas. De repente nos da señales de que se empieza a enfriar y luego nos sorprende con un dato fuerte, como lo que pasó al principio del mes, el dato de empleo que salió muy bueno. Ahora es el consumo, las ventas al menudeo salen con una debilidad importante. Los inicios de casas o inicios de construcción de casas en niveles más mínimos de 4 años. O sea, de alguna manera, estos señalamientos de indicadores nos están haciendo
pensar que la economía sí se está enfriando, pero no del todo, no de manera pareja y no de manera contundente. Y también podríamos decir, por lo menos yo lo he notado, que el discurso de los funcionarios de la Fed, a pesar de que siguen diciendo que necesitan ver más datos, etcétera, etcétera, como que ha sido un poco más favorable, ¿no? Ya hay más voces que aceptan que la tasa pudiera bajar tan pronto como septiembre, ¿no? Hay veces que escuchábamos de parte de las autoridades monetarias que nos estamos esperando, queremos mejor información, y nos hacía pensar que no quisieran bajar tasas este año. Por lo menos ya están diciendo, sí creemos que va a haber un recorte antes de que cierre el año, sí creemos que ya estamos llegando a niveles que nos gusta, todavía no, pero sí nos estamos acercando, y creo que, como dices, son un discurso un poquito menos restrictivo, un poco más que del tipo de discursos que el mercado quiere escuchar. Ahora, en otros temas, parece que la inflación rebotó un poco en los pasados meses en todo el mundo, porque la decisión de muchísimos bancos centrales o de la mayoría de ellos fue pues no hacer cambios en la tasa de interés, ¿no? Algunos, como el caso de Brasil, hasta interrumpieron llevaban 7 sesiones bajando la tasa y ya en este mes detuvieron ese proceso y todos dejaron las tasas de interés sin cambio. ¿Tú crees que es producto de ese rebote generalizado de la inflación mundial? Sí, sí es producto de ello, están tomando ciertas precauciones, no es un cambio de tendencia, no es de que ya no van a bajar o se van a empezar a subir, simplemente la parte no subyacente le ha afectado a todos, los precios de energéticos han subido en los últimos meses, los precios de agrícolas con las sequías fueron muy afectados en el mundo, y esto ha detenido la baja de la inflación generalizada en el mundo, se ha rebotado tantito, pero muy explicado por este tema que son situaciones temporales. Entonces, por lo pronto, los bancos han sido cautos, están tomando algo de pausa, pero creemos que van a volver a reactivar sus bajas en la tasa para los próximos meses. Hay muchos temas abiertos. Está el tema del Parlamento abierto, del que todos los que estamos interesados en este país y sobre todo como analistas queremos ver qué es lo que sucede. Creemos que es una buena idea el hacerlo, pero sobre todo una buena idea si realmente son parlamentos donde se escuche y se tomen en cuenta las opiniones que ahí se van a vertir, ¿no? Que no sean simplemente un sistema de información y que al final las propuestas pasen sin cambiarles ninguna coma, ¿no? Aquí lo interesante sería que se escuchara de veras la opinión de los expertos y de los especialistas y eventualmente, si tuviera que cambiarse algo, pues se cambiara, porque si no, lo demás es simplemente pues un ejercicio inútil que no nos va a llevar a nada positivo y el mercado lo va a sancionar, ¿no? De esa manera. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, yo no creo que muy poca gente estaría desacuerdo en que el sistema judicial necesita una reforma. Todo el mundo piensa que hay una oportunidad histórica para hacer una reforma importante del sector judicial que es necesaria, pero para hacerla más justa, para hacerla más rápida, para hacerla más expedita. Y el problema es que con tanto poder como que ha ganado el partido de Morena, puede tender a querer coquetear con tomar el control del poder judicial. Y ese es lo que más nos preocupa al sector privado, al sector empresarial, no porque tengan malas intenciones, sino porque que te quedas en la indefensión de Estado de Derecho para nuevas inversiones o inversiones anteriores, y que te puedan poner pues en un riesgo adicional que no estabas. Y creo que lo que no he oído es que no cualquiera podría ser candidato, ¿no? Yo creo que los requisitos para ser candidato tenían que tenían que ser muy estrictos, ¿no? Existe, no es un concurso de belleza ni de simpatía, ¿no? Es un concurso que sería escoger al más capacitado para realizar una labor que es verdaderamente importante. Después la señora Sheinbaum se juntó con el Consejo Coordinador Empresarial,
pues ya conocemos a los empresarios, ¿no? Se fueron a la cargada encantados, ¿no? Pero estuvo interesante porque ella dijo que el déficit fiscal no lo iba a reducir al 3%, que quizá al 3.5% y que lo haría paulatinamente. Y me pareció muy sensato, ¿no? Porque si ella quisiera bajar el déficit del 5.9 actual al 3, pues nos iba a meter en una recesión que ahí te encargo en el 2025, ¿no? Entonces a mí me pareció adecuado, pero no sé qué pienses tú. Sí, porque para corregir el déficit del 6% al 3%, habría que hacer una reducción en el gasto de casi 800 mil millones de pesos. Y como dices, nos podría poner en un freno que no lo tenemos considerado. Lo que sí dijo es que la corrección más alta o la corrección más importante la va a hacer en el gasto de infraestructura. Como ahora se aceleró el gasto de infraestructura a los proyectos insignia del presidente López Obrador, ella dice, bueno, voy a tomar algo de descanso para el primer año de mi sexenio y voy a patear mis proyectos de infraestructura para el 2026, tratando de hacer algunos ahorros y por ahí mover el déficit. Vamos a ver, suena sensato como dices, pero hay que ver para creer. ¿No? Bueno, por último, pues sí decir que la actividad económica en México está siendo bastante tristona. Al primer trimestre, según la información adelantada, estamos creciendo al 2%. Recordemos que el año pasado crecimos al 3.2, donde estamos bastante abajo de eso. Por eso hay que ser cuidadosos porque, bueno, pues el crecimiento es bien importante. Si no se da el crecimiento, tampoco se van a dar los ingresos y las finanzas públicas se van a apretar más de lo que ya están de por sí. Hemos visto una desaceleración en el consumo, una desaceleración en la inversión, que nos hace pensar, esperar un crecimiento cercano al 2%, como dices, ya lleva acumulado enero-mayo, casi junio hacia el 2%, y no hay un incentivo. Si esperamos que la economía norteamericana se enfríe para el año que entra, tampoco hay un incentivo que el crecimiento sea mayor a este nivel para el próximo año. Entonces, lo que hay que buscar son política económica que reactive el crecimiento económico, y es lo que estamos queriendo escuchar de la presidenta electa. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Jorge, pero sobre todo gracias a todos ustedes que están con nosotros semana a semana en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Estén muy bien.